Condicionar un programa social a cambio de un voto a favor de un partido político o presionar a alguna persona para que asista a eventos proselitistas son algunos de los delitos electorales más comunes en México. Hoy hablaremos de las sanciones que establece la Ley General en la materia y la capacitación que imparte la Escuela Judicial sobre Derecho Penal Electoral. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros el doctor Santiago Nieto Castillo, él es titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Bienvenido, doctor. Gracias, Verónica, por la invitación. Pues coméntenos, para empezar a hablar sobre este tema, ¿cuáles son los principales delitos electorales que se están cometiendo en nuestro país? Bueno, ha habido una transformación del modelo de la delincuencia electoral. Hasta antes de la reforma del año 2014, el delito electoral que más era denunciado era la alteración al registro federal de electores. De hecho, el 92% de los asuntos, de las averiguaciones previas que veía la Fiscalía en esa época estaban relacionados con el cambio de identidad o con el domicilio irregular, lo que hoy conocemos como turismo electoral. Sin embargo, la reforma de 2014 vino a transformar ese modelo. Y hoy en día el 86% de las denuncias que se presentan ante la Fiscalía, las carpetas de investigación que se inician con el sistema procesal penal acusatorio, están relacionadas con temas propiamente electorales. Compra de voto, condicionamiento de programas sociales, peculado electoral, por supuesto la alteración al registro federal de electores en la modalidad de turismo electoral se encuentra presente dentro de las principales conductas delictivas, pero hoy el problema está más bien en cómo llegan los votos a las urnas y en cómo se presiona sobre todo a grupos de que se encuentran en situaciones de marginalidad para que voten por partidos políticos o candidatos. ¿Estos delitos los cometen los partidos políticos o hay manera de que un particular pueda llegar a cometer un delito electoral? Sí, la Ley General en materia de delitos electorales está organizada a partir del sujeto activo que comete la conducta delictiva. Hay artículos que se expresan precisamente qué conductas están prohibidas para cualquier persona, desde la compra de votos, desde la destrucción del material electoral, los actos de temor e intimidación a los electores, no formar parte del padrón de proveedores del INE y dar servicios a las campañas electorales. Hay delitos que están enfocados a los funcionarios electorales, por ejemplo, el romper con el principio de imparcialidad en el desarrollo de su cargo, el obstaculizar las tareas de los propios funcionarios electorales. Hay delitos que cometen los dirigentes partidistas, por ejemplo, un dirigente partidista candidato no podría hacer proselitismo el día de la jornada electoral ni durante los 3 días anteriores. Al hacerlo estaría cometiendo una conducta delictiva. Y bueno, pues hay delitos que cometen los servidores públicos, por ejemplo, la coacción a los trabajadores, el peculado electoral, el condicionamiento de programas sociales, y esto permite a la Fiscalía actuar. Generalmente, por supuesto, las personas están relacionadas con los partidos políticos, pero hay que recordar que en el derecho penal las personas que infringen las normas penales electorales son personas físicas. Lo que hace la Fiscalía es atacar a las personas físicas, combatir, perseguir los delitos electorales que cometen las personas físicas, militantes de partido o no, y ya la sanción de corte administrativa al partido político, eso es competencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo han ido evolucionando, por un lado, la comisión de estos delitos y por otro lado, las sanciones que se imponen desde la creación de la FEPADE, ¿no? Entiendo que fue en 1994, han ido cambiando la situación, la realidad social. Sí, en 1994, Jorge Carpizo, en ese entonces presidente del Instituto Federal Electoral, promovió un acuerdo con sus compañeros en el Consejo General del entonces IFE para que la Procuraduría General de la República creara una fiscalía especializada para atender los delitos electorales. Un poco él estaba pensando en que fuera una fiscalía no de carácter permanente, sino más bien una figura representada en el fiscal como una autoridad moral que pudiera imponerse ante los partidos políticos por la Comisión de Conductas Delictivas. Y se seleccionó a un gran profesor
universitario, Ricardo Franco Guzmán, que además ya había sido su Procurador General de la República, para enfrentar el proceso de 1994. Fue un año particularmente complejo, años en donde pues ocurre el levantamiento zapatista en Chiapas, la muerte de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, y era necesario que esta violencia política tuviera una reacción, y la reacción fue una reacción institucional. El INE viene una reforma en 1994 muy importante para el IFE, para el Tribunal Electoral, en ese momento TRIFE, todavía no formaba parte del Poder Judicial de la Federación, y se crea la FEPADE, en este trípode electoral cuyo objetivo es pues distribuir las funciones para efecto de legitimar el acceso a los cargos públicos. A partir de 1994 la verdad es que esto se ha transformado mucho, viene un momento pues particularmente importante con la dirección de la FEPADE por parte de María Luz Ángeles Frombo, de Arely Gómez, y en 2014 viene una reforma que transforma el modelo de Procuración de Justicia Penal Electoral y deja de lado la idea de la alteración al Registro Federal de Electores y se concentra en cuestiones más bien de financiamiento ilícito en las campañas electorales, y cambia la concepción y la propia naturaleza de la Fiscalía. Es a partir del año 2014 donde por primera vez la FEPADE forma parte del entramado constitucional, se encuentra prevista en el artículo 102 de la Constitución de forma expresa, al señalar que la Fiscalía General de la República tendrá 2 fiscalías especializadas, delitos electorales y anticorrupción, en virtud de la complejidad técnica que tienen estos tipos de delictivos. Es decir, la dotan de mayores atribuciones. Mayores atribuciones, mayor fortaleza, se convierte en un órgano de relevancia constitucional por primera vez, y esto permite generar un modelo distinto de fiscalía. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta más sobre las nuevas atribuciones que tiene la FEPADE. Vamos a la pausa, regresando también le tenemos un resumen de las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso conversando con el doctor Nieto Castillo sobre el tema de Derecho Penal Electoral, y me gustaría que para que nos familiarizáramos las personas que no son abogados y que no están tan relacionados con estos temas, ¿cómo se lleva a cabo un proceso? ¿Quién denuncia? ¿Qué autoridades participan? ¿Algún caso relevante que tengan? Sí, cualquier persona puede presentar una denuncia. Tenemos, de hecho, varios sistemas de atención ciudadana que permiten que cualquier persona en cualquier parte del país presente una denuncia ante la Fiscalía. El sistema de FEPADETEL, que es un sistema de 24 horas telefónico para poder recibir las denuncias. El sistema de FEPADENET, que es un sistema de correo electrónico por el cual las personas pueden enviar un correo electrónico, adjuntar los archivos, pruebas, fotografías, videos que tengan sobre alguna posible comisión de una conducta delictiva. Y recientemente desarrollamos un modelo que se llama FEPADE Móvil, es una aplicación celular. Las personas, desde el teléfono celular. Un poco tenía que ver con esta idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado que la intervención de comunicaciones privadas o la grabación es una prueba ilícita, salvo que la persona que participa en el evento la aporte de manera directa al proceso penal. Y eso es lo que nosotros buscamos, que las personas en la aplicación celular, si ven que se está comprando voto, condicionando un programa social, pueden enviar incluso el video. Pueden enviar la fotografía a los videos, y con eso iniciamos las investigaciones correspondientes. Tenemos un cuarto modelo que hemos denominado despliegue ministerial. Este despliegue implica tener células móviles en campo, en los consejos locales del INE, en los consejos generales de los institutos electorales locales, para que el día de la jornada electoral, 2 días antes, se puedan ahí presentar las personas e iniciar una carpeta de investigación cuando los hechos así lo ameriten. Entonces, a partir de estos modelos nos llega la denuncia, se concentra en la Ciudad de México. Si estamos en despliegue ministerial, se envía una célula móvil para que vaya al punto donde se cometió la conducta delictiva a efecto de verificar
en campo, y en muchas ocasiones lo que hacemos es cuando hay grupos de personas afuera de las casillas intentando comprar votos o presionando a los electores, con la sola llegada del personal de FEPADE se disuelven. Lo hemos también constatado con el acarreo de votantes, cuando llegamos a las zonas donde se encuentran los sitios de taxi que se están movilizando, lo mismo, se disuelve el problema. Entonces, esta ha sido una buena práctica para inhibir las conductas delictivas el día de la jornada electoral. A partir de que se presenta la denuncia, se inicia el proceso de investigación. Los ministerios públicos coordinan la labor de la Policía Federal, Ministerial. Trabajamos de forma coordinada con la Dirección de Servicios Periciales de la PGR, en el caso que así sea necesario, con peritos en fotografía, en grafoscopía, etcétera, para efecto de tener todos los elementos probatorios. Incluso hemos tenido que trabajar con Policía Cibernética para poder desarrollar investigaciones cuando se trata de correos electrónicos que han sido enviados para alterar el Registro Federal de Electores, como sucedió hace un par de años en Chiapas, y también cuando a partir de los correos electrónicos se empieza a hacer proselitismo el día de la jornada electoral, por ejemplo, con lo cual es ilícito. Entonces, nosotros conjuntamos todo el material probatorio, se desarrolla una teoría del caso para poder llevar el asunto ante el órgano jurisdiccional. En el sistema tradicional se ejercía la acción penal a través de un documento que se llamaba el pliego de consignación, que era un documento en donde se tenían por acreditados el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, y se presentaba ante los juzgados de procesos penales. Hoy en día, con el nuevo sistema, lo que se hace es que se integra la carpeta de investigación, no es un documento, no es un expediente tan formal como antes, y con ese documento se solicita una audiencia inicial. En la audiencia inicial se formula una imputación, es decir, la Fiscalía señala cuál es la conducta delictiva por la cual se está persiguiendo a las personas. Hemos tenido de todos los casos, desde ministros de culto religioso hasta exgobernadores que han pasado por este proceso. Y ahí pues la defensa puede plantear la opción de ampliar el plazo constitucional o que en esa misma audiencia ya se resuelva la vinculación o no a proceso. La vinculación a proceso es lo que antes denominamos el auto de formal prisión, y con esa vinculación a proceso la persona se encuentra sujeta a un proceso penal para efectos de que un juez federal, en este caso un juez de control del sistema procesal penal acusatorio, pueda resolver el caso. ¿Y hasta cuántos, cuál es la sanción? O sea, de las multas, más altas, prisión. Depende del tipo penal. Las más altas son 5 a 15 años de prisión por financiamiento ilícito en las campañas electorales. Para servidores públicos la sanción es de 2 a 9 años de prisión. Para funcionarios partidistas, y hay una inhabilitación hasta por 10 años por la comisión de delitos electorales. Ahorita quisiera platicar este caso del gobernador César Duarte, creo que es un buen ejemplo de cómo trabaja la Fiscalía. Bueno, funcionarios partidistas son 2 a 6 años, funcionarios electorales son 2 a 6 años, y cuando el delito lo comete una persona que no tiene estas calidades específicas, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión en la mayoría de los casos. Los ministros de culto es una multa. Los diputados o senadores pueden ser perseguidos por la Comisión de Delitos Electorales cuando no rinden protesta en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y en este caso es la pérdida de los derechos políticos por 6 años, e inclusive hay un tipo penal que en este momento se está litigando su constitucionalidad ante los jueces federales, y es un caso en donde se señala que los ex magistrados, ex consejeros, ex consejeras de los órganos electorales no pueden ser designados como candidatos, como funcionarios públicos por los gobiernos cuya elección calificaron, o no pueden ser dirigentes partidistas. Si llegan a cometer cualquiera de estas conductas, la sanción es de 400, 800 días de ingreso que tenga la persona como multa. No es un delito que amerite pena privativa de libertad. Sin embargo, es un tema que hay algunos consejeros, una consejera en específico contra quien ejercimos la acción penal en Chiapas, que ha presentado un juicio de amparo. ¿Qué conducta tuvo? Sí, ella fue designada consejera y es destituida por el Instituto Nacional Electoral.
por haber violado ciertas disposiciones, un fraude electoral cibernético en Chiapas y por otro lado no haber respetado las reglas de género, de paridad de género en las candidaturas, la destituyen y el Congreso del Estado la designa como directora jurídica, cuando Ya no ella se había puede. participado como consejera en la integración de ese Congreso. En ese momento se está planteando la constitucionalidad. Pero bueno, un poco quería platicar el caso que ha sucedido. Por ejemplo, Vamos a hacer una pausa para que me lo cuente Muy bien. completito y regresamos con el caso del exgobernador, Va, ¿no? muy César bien. Duarte. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Tome nota porque le tenemos un adelanto de los eventos que están programados para los siguientes días aquí en el Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Convocatoria para integrar el número 44 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal, dirigida a exdirectores del Instituto de la Judicatura Federal, titulares y personal de escuelas judiciales, miembros de la academia y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. El tema es el presente y futuro de la educación judicial. Las propuestas serán recibidas hasta el 29 de septiembre a través del correo revistaijf@correo.cjf.gov.mx. Diplomado en materia de Derecho Energético. La capacitación inicia el 14 de agosto y se llevará a cabo en el edificio Las Flores del Poder Judicial de la Federación. Puede revisar la lista de admitidos en el portal web de la Escuela Judicial. Curso de formación para actuarios del Poder Judicial. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto en la página web del Instituto de la Judicatura Federal www.ijf.cjf.gov.mx. El curso tiene una duración de 3 meses en modalidad virtual. Estamos en la parte final del programa conversando sobre derecho penal electoral y el doctor Nieto Castillo nos iba a explicar sobre un caso muy particular. Que recientemente tuvimos, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua presentó una denuncia en el mes de diciembre pasado respecto a descuentos que se le hacían a los trabajadores del Estado de Chihuahua para beneficiar a un partido político. Resulta que por instrucciones del gobernador, según hay una imputación directa por parte de su exsecretario de Hacienda, el señor César Duarte, se pedía a cada trabajador entre el 5 y el 10% de su salario. Esto se le retenía a partir de la Secretaría de Hacienda y se concentraba en una cuenta de la cual se expedía mensualmente un cheque por la cantidad de las retenciones totales. Estamos hablando que mensualmente se retenían entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos a Mucho. 700 trabajadores del estado de Chihuahua, solamente de administración pública centralizada. El cheque se depositaba en una empresa particular y la empresa particular sacaba el dinero en efectivo y contra un recibo que expedía el secretario de Finanzas del PRI, era entregado esta cantidad de 1.200.000, 1.400.000 pesos de forma mensual del año 2010 al año 2016. Iniciamos la investigación en 2015, con datos sobre 2015, porque era los meses del proceso electoral federal, y encontramos que en ese año se habían desviado 14 millones de O sea, pesos. sí se confirmó. Sí se confirmó con varias pruebas. Primero tuvimos 46 testimonios de los trabajadores señalando que habían sido coaccionados. Después hicimos una prueba pericial en informática para determinar cuál era el proceso que se hacía respecto a la retención. Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitamos información para poder ver las cuentas bancarias del gobierno del estado de Chihuahua y ahí aparecían estos cheques expedidos. Hicimos pruebas periciales grafoscópicas para ver que la firma del recibo correspondía efectivamente al funcionario que
partidista al que le estamos formulando la imputación, y con eso se logró solicitar la audiencia inicial, logramos la vinculación a proceso del secretario de Hacienda, de 2 directores generales, incluyendo el de Recursos Humanos, del secretario de Finanzas del PRI del Estado de Chihuahua, y también solicitamos, cuando ya tuvimos la vinculación a proceso de esas 4 personas, pedimos la orden de aprehensión en contra del señor César Duarte. Nos libraron la orden de aprehensión después de 2 intentos con los jueces de control en el estado de Chihuahua, y tenemos ya un juez Estrada, el juez segundo de distrito en materia del sistema procesal penal acusatorio, nos libra la orden de aprehensión, y en este momento estamos solicitando a la Policía Internacional, a Interpol, por conducto de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, una ficha roja para que se pueda extraditar al señor Duarte, que sabemos que se encuentra en El Paso, Texas. Bien, pues ahí está un ejemplo de cómo se sigue este procedimiento. Ahora, hablando de capacitación, sabemos que la Fiscalía Especializada junto con el Instituto de la Judicatura Federal han organizado un seminario para actualizar los conocimientos, no solo de los impartidores de justicia, porque este seminario es un poco abierto. Háblenos un poco de eso. Sí, la idea de hacer el seminario era precisamente reforzar o estudiar entre todos la Ley General en materia de delitos electorales. Es importante que desde sede ministerial o desde sede judicial o inclusive desde los partidos políticos, tenemos alumnas inscritas de partidos políticos y de instituciones electorales, conozcan los nuevos tipos penales, conozcan pues, cuáles son los elementos subjetivos, objetivos y normativos de cada tipo penal, las nuevas competencias de la Fiscalía. Tenemos una ley que es general y por tanto se puede aplicar tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas. Tenemos solamente 17 fiscalías electorales locales, cuando la ley obligaba a que cada entidad federativa tuviera su fiscalía. Todos tendríamos que tener 32, y tenemos un proceso electoral en puerta, en donde va a ser no solamente la renovación del Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, sino 30 estados a nivel local van a tener elecciones. Por eso es fundamental la capacitación para jueces, para magistrados, para ministerios públicos, para dirigentes, funcionarios partidistas y para cualquier persona que esté interesada en los temas electorales. Yo siempre he dicho que la parte del derecho penal electoral es la extrema ratio de las elecciones, es el último eslabón que existe en este proceso electoral. Después del derecho penal ya no hay nada. Y por tanto es importante que todas y todos conozcamos las reglas del juego para efecto de que tengamos procesos electorales de mejor calidad democrática cada vez. Desde el año 2011, un poco antes, pero con mayor intensidad, se ha comenzado a hablar de los derechos humanos, ¿no? En todas partes y en todos los foros. ¿Cómo le dan ustedes este enfoque de derechos humanos a la materia electoral? Porque en el seminario tocan este tema. Sí, el seminario está pensado bajo la estructura de la reforma del año 2011 y la visión garantista de protección de los derechos humanos. Un poco lo que yo quiero plantear es que tanto la transición del nuevo sistema procesal penal acusatorio como los nuevos delitos electorales implican una protección de los derechos fundamentales. La compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, pues, violan la libertad del sufragio, violan los derechos sociales. Los programas sociales son instrumentos para el cumplimiento de derechos de carácter social establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y utilizarlos para beneficiar a un partido político candidato resulta violatorio del derecho social. Hay que verlo así. Los delitos electorales son mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para efecto de perseguir aquellas conductas que lesionan, por supuesto, los bienes jurídicos tutelados en la norma penal electoral, pero sobre todo los derechos fundamentales de las personas. Un voto comprado es un voto al cual no se respeta esa libertad del sufragio, que es un derecho fundamental de todas las personas. Hace algunos años me tocó escuchar a Felipe González, el ex jefe de gobierno español, y él decía que los seres humanos solamente éramos iguales en 2 momentos: al morir, por cuestiones obvias, y al momento de votar, porque nuestro voto valía lo mismo. Él incluso señalaba, al momento de nacer se nace en condiciones distintas y en contextos distintos, y por tanto en ese momento no somos iguales al momento de votar.
Por eso el tener un proceso electoral donde se compran los votos, eso resulta aberrante y resulta violatorio de este principio de igualdad sustantiva entre hombres, que tenemos hombres, mujeres y todos los ciudadanos de un país. Bien, doctor Santiago Nieto, pues se nos acabó el tiempo, pero sin duda un tema muy importante y le vamos a dar seguimiento. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias, Verónica. Gracias a usted también por su atención. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre la Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.